y bienvenidos a un segundo directo en un solo día. Creo que estamos batiendo récord en el canal ahora mismo. Y bueno, puede que por la mañana tuviéramos a un exministro, pero hoy tenemos a un periodista al que estoy convencido de que han leído muchos ministros. Y lo han tenido que hacer porque es una de las personas que más ha escrito y más sabe, y podemos decir que incluso en cierto sentido ha padecido algunas consecuencias a haber escrito tantísimo de Marruecos. Quiero deciros también que escribió este libro, una obra que es muy recomendable. Lo comentábamos antes, ha envejecido muy bien, Vecinos Alejados, y voy a sortear este libro en Patreon porque, bueno, lo compré en su momento, me llegaron dos y el afortunado pues se lo llevará. Pero bueno, permitidme por encima de todo presentaros al invitado de hoy, a Ignacio Zembrero. Bienvenido, Ignacio. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a empezar. Por supuesto, esto va a estar todo dedicado a Marruecos. Esta semana hablamos de política exterior y Marruecos pues es un elemento fundamental dentro de la misma. Entonces, bueno, para contextualizar un poco y conocerte un poco, digamos, ¿qué te atrajo de Marruecos? ¿Por qué decidiste escribir sobre Marruecos? Bueno, yo creo que en buena medida es porque es un vecino desconocido y que cuando uno se interesa es un vecino importante para España y que cuando uno se interesa por Marruecos, yo diría que no es tan fácil informarse como cuando uno, por ejemplo, se interesa por otros vecinos como pueden ser Portugal o Francia, porque son democracias, países transparentes. Y la gente se expresa en general con libertad. Marruecos no es nada de todo eso y bueno, pues es el deseo un poco de rascar y de penetrar un secreto, el secreto de Marruecos. Yo creo que es un país poco conocido en España, poco conocido en general en Europa, y muchos de los que escriben sobre Marruecos lo hacen por varios motivos de manera muy, muy complaciente. Bueno, pues visto esto, ¿no? Ese enigma marroquí, por así decirlo, ya en este libro que, como digo, ha envejecido muy bien, el mismo título, ¿no? Vecinos alejados, venía a indicar pues que éramos vecinos y que sin embargo estábamos muy alejados, que no, sobre todo entre quizás las élites o los ministerios, no se entendían la mentalidad mutua y ese tipo de cosas. Han pasado a lo tonto 15 años desde que escribiste el libro. ¿Crees que seguimos siendo vecinos alejados o, bueno, ya hay un mayor grado de comprensión entre ambas partes? Somos vecinos alejados. Prueba de ello es que España y Marruecos están sumidas, la relación está sumida en una crisis. Algunos dicen que desde que Brahim Ghali fue hospitalizado en Logroño, yo diría más bien desde el 10 de diciembre en que el presidente Donald Trump decidió reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a cambio de que Marruecos normalizara su relación con Israel, cosa que prácticamente ha hecho. Y desde tu punto de vista, el Sáhara Occidental, en tu libro ya lo dejas muy claro que el Sáhara Occidental es fundamental para ellos, pero ¿por qué es tan fundamental una tierra tan árida al margen de los fosfatos y ese tipo de cuestiones? ¿Por qué es tan importante para ellos el Sáhara Occidental? Bueno, para Marruecos es muy importante por la sencilla razón de que yo diría que es un territorio evidentemente muy grande, no es un territorio muy rico ni en fosfatos ni en nada, por lo menos hasta ahora no se ha descubierto una gran riqueza, pero la apuesta de la dinastía alawí, primero de Hassan II y hoy en día de Mohamed VI por Marruecos por el Sáhara, perdón, es de tal calibre que si por casualidad Marruecos perdiera el Sáhara, muy probablemente todo el sistema político marroquí, incluida la institución monárquica, correría riesgos, estaría en peligro. En Marruecos juega su supervivencia en el control del Sáhara. En el control del Sáhara útil, porque Marruecos, en contra de lo que la gente se cree, el Sáhara tiene una superficie de unos 250.000 o 260.000 kilómetros cuadrados. Es la misma superficie que el Reino Unido, no está mal. Pero Marruecos controla, digamos, un 80%, lo que está detrás del muro de defensa erigido en los años 80 por el ejército marroquí,
y hay un 20% del territorio que es la parte menos útil, la parte más árida. Todo es árido, pero es la parte más árida que está en manos o bajo control del Frente Polisario. Precisamente sobre este tema, esta mañana estaba con Josep Piqué, ¿no? Y comentaba una cosa, y te quería hacer la misma reflexión, la misma pregunta. Entonces, el Sáhara Occidental, desde tu punto de vista, ¿es un proyecto, digamos, exclusivo de las élites marroquíes o es una cosa que ha, bueno, tomado como parte de sí la sociedad marroquí en general? Yo creo que en origen es un proyecto de la monarquía con Hassan II, pero hoy en día es, yo diría, un proyecto del conjunto de la sociedad marroquí, no solo de la monarquía. Yo diría, la gran mayoría de los marroquíes estarían dispuestos a luchar y a defender el Sáhara como parte integrante de Marruecos. Son muy, muy pocas las voces que en Marruecos reconocen que, bueno, quizás hay un pueblo saharaui al que hay que, digamos, permitir que se autodetermine o darle ciertos márgenes de maniobra o de libertad. Yo creo que hoy en día hay una cuasi unanimidad en Marruecos en torno a la marroquinidad del Sáhara y lo necesario que, y lo que haga, y será lo que haga falta para defender esa marroquinidad. Y bueno, ya yendo más a la crisis actual, hace poco escribiste un artículo muy interesante en El Confidencial en el que comentabas todo lo que España hace por Marruecos. ¿Podrías comentarle a la audiencia algunos de esos ejemplos para que la gente se haga una idea? Sí, España hace muchísimas cosas por Marruecos. Lo que pasa es que tanto los gobiernos del Partido Popular como los del Partido Socialista, incluso yo me atrevería a decir que un poquito más los del Partido Socialista, pero intentan que no se sepa o que no se trascienda o si se trasciende que no tenga mucho eco. ¿Por qué? Pues porque los gobiernos españoles sospechan que la opinión pública en España sigue siendo mayoritariamente pro-saharaui, mayoritariamente pro-polisario. Y para no ir a contracorriente, no dicen lo que hacen. Yo pondría, hay numerosísimos ejemplos. Un ejemplo muy reciente que se remonta al mes de marzo, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se celebró la vista oral de 2 recursos interpuestos por el Polisario contra el acuerdo de asociación y contra el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, acuerdos que incluyen extensiones para el Sáhara previa consulta de la población saharaui, que se supone que tiene que dar su acuerdo a la firma, no ya de los acuerdos, sino de esas extensiones que incluyen los acuerdos para el Sáhara. Bueno, pues en el juicio, que tuvo lugar en Luxemburgo el 3 y 4 de marzo, estaban por un lado, por supuesto, los abogados del Polisario y por otro lado la Comisión Europea, el Consejo de Ministros, 2 asociaciones marroquíes. El Estado marroquí no estaba representado como tal y me parece que desde su punto de vista lo hizo bien, delegó en 2 asociaciones marroquíes, una de pescas y otra agrícola, que estaban también en el tribunal con sus abogados. Y había 2 Estados miembros de la Unión que también mandaron ahí a sus abogados y a sus juristas para hacer causa común con las asociaciones marroquíes. ¿Qué Estados miembros eran? Francia y España, los principales valedores de Marruecos en el seno de la Unión Europea. Otro ejemplo, pero es que hay muchísimos, algunos afectan incluso a la cooperación antiterrorista, pero un ejemplo que se remonta ya, este es muy reciente, es de marzo, el que he mencionado ahora. Otro ejemplo que se remonta al año 2007-2008, cuando Marruecos saca su plan de autonomía para el Sáhara, y esto aparece en Wikileaks. El que era entonces embajador de España en Rabat, Luis Planas, hoy en día ministro de Agricultura, ofrece a las autoridades marroquíes apoyo de España, apoyo jurídico, asesoramiento jurídico para mejorar su oferta de autonomía, para darle más consistencia, cuando en teoría España no apoya la autonomía, no apoya la propuesta de autonomía mientras Naciones Unidas no la asuma. Bueno, pues ahí estaba. Y voy a poner ahí estaba ofreciendo sus servicios para mejorar jurídicamente, para armar un poco más el plan de autonomía que ofreció Marruecos a partir de 2007. He puesto un ejemplo
de este año, he puesto un ejemplo de 2007, voy a poner un ejemplo intermedio, que es el año 2013. Ese año el presidente Obama, y su ministro, su secretario de Estado, Kerry, quisieron que modificar el mandato de la MINURSO, que es el contingente de Naciones Unidas, desplegado en el Sáhara Occidental. Es un contingente que desplegado desde 1991, que a diferencia de casi todos los contingentes de Naciones Unidas, no tiene ninguna competencia en materia de observación y de vigilancia de los derechos humanos. Entonces, John Kerry sometió un borrador de resolución para renovar el mandato de la MINURSO, este contingente de Naciones Unidas. Antes de llevarlo al Consejo de Seguridad, lo llevó primero a un órgano informal que se llama Grupo de Amigos del Sáhara Occidental, del que forman parte 5 países: Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y España. Y a veces los norteamericanos, que son los que suelen redactar las resoluciones sobre el Sáhara, someten el texto de la resolución, a veces no siempre, yo diría, a ese grupo para recabar opiniones y ver qué matices se pueden introducir antes de que la resolución llegue al Consejo de Seguridad, sea votada y sea discutida y sea votada. Bien, cuando llega el proyecto de resolución de Kerry al Grupo de Amigos del Sáhara Occidental, ese proyecto contiene una modificación del mandato de la MINURSO para que se amplíe y tenga competencias en materia de derechos humanos, cosa que a las autoridades marroquíes no les gusta nada. ¿Qué 2 países en el Grupo de Amigos del Sáhara Occidental se opusieron a cualquier modificación de la MINURSO para que tuviera competencias en materia de derechos humanos? Los mismos que estaban en marzo en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Francia y España y Francia, los 2 mejores aliados de Marruecos. Ahora, todo esto que estoy contando, desde el embajador, hoy en día ministro, Luis Planas, ofreciéndose a los marroquíes para mejorar el plan de autonomía, hasta la actuación de la diplomacia española en el Grupo de Amigos del Sáhara Occidental, pasando por la actuación de la Abogacía del Estado enviada por el Ministerio de Asuntos Exteriores en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es algo que no se cuenta. No solamente es algo que no se cuenta, es algo que las autoridades españolas, sean del Partido Socialista o sean del Partido Popular, esconden sistemáticamente. Joder. Y bueno, de otro lado también imagino que a cambio de hacer eso, también Marruecos nos dará cosas, ¿no? ¿Se ciñe todo al tema de la migración, el terrorismo? Yo creo que yo no sé lo que da en materia de Hay lucha algo más, quiero decir, porque... se supone que es un capítulo importante. No hay nada más. Primero, no hay nada más. Segundo, se supone que es más, creo que decir que Marruecos desde 2018 puso en marcha un plan de asfixia económica de las ciudades de Ceuta y Melilla. Así que no solamente nada, sino que quita. Se supone que los 2 temas importantes y que son los instrumentos de presión por parte de las autoridades marroquíes es la cooperación en materia de seguridad, especialmente en materia de lucha antiterrorista con España, y la cooperación en materia migratoria para frenar la inmigración irregular que procedente de Marruecos llega a España. En materia de lucha antiterrorista, yo no me atrevo a dar una opinión si la colaboración de Marruecos es o no es eficaz, es o no es fundamental. Los marroquíes se jactan mucho de ella, no solamente con España, sino con otros países europeos, Francia, Alemania, por cierto, con Alemania está suspendida desde marzo, Reino Unido, Italia, ellos se jactan, Bélgica se jactan mucho de la eficacia de su cooperación. Yo no tengo opinión porque he tratado a lo largo de mi vida profesional a unos cuantos policías y guardias que se han dedicado a la lucha antiterrorista y he de decir que las opiniones son muy dispares. Algunos alaban mucho la eficacia marroquí y otros dicen que la colaboración marroquí sirve de poco. Y como yo no veo lo que
nunca he podido ver lo que mandan o lo que dejan de mandar, el volumen de información, que es secreta, evidentemente. No tengo una opinión sobre si es eficaz o no es eficaz. Sí puedo decir que en lo que se refiere a la inmigración irregular, no es eficaz. ¿Que podría ser peor? Sin lugar a dudas. Pero la ineficacia de Marruecos también podría poner numerosos ejemplos, pero pongamos el más reciente. ¿Qué pasó en 2020, el año pasado, en Canarias? Se batió un récord de inmigrantes, llegaron 23.000 y pico inmigrantes irregulares a las Islas Canarias, el mayor número desde la llamada crisis de los cayucos en 2006. Pero había dos grandes diferencias entre 2006 y 2020 en materia de inmigración en Canarias. La inmigración irregular en Canarias es mucho más difícil de gestionar para las autoridades españolas que cuando, por ejemplo, llega a las costas andaluzas. ¿Qué grandes diferencias habría entre la crisis de 2020 y la de 2006? Dos. La primera es la nacionalidad de los inmigrantes. En el año pasado llegó una mayoría de inmigrantes a Canarias marroquí. En 2006 era la abrumadora mayoría de los que llegaron eran subsaharianos y había también mauritanos. Marroquíes llegaron muy pocos. Segundo, en 2006 la gran mayoría de los llamados cayucos, que no eran exactamente cayucos, bueno, las embarcaciones, las pateras, como las quiera llamar, zarpaban rumbo a Canarias desde Mauritania, desde Senegal y en mucha menor medida desde Gambia y desde Cabo Verde. El año pasado, en su gran mayoría, zarpaban del Sáhara Occidental, concretamente de la zona de Dakhla. En enero se filtró un informe de Frontex, la Agencia Europea de Control de Fronteras, un informe secreto, pero se filtró una parte de ese informe en la que decía que Frontex que en el último mes del año pasado, 2020, en diciembre, el 68% de las pateras que habían llegado a Canarias habían zarpado no solo del Sáhara Occidental, sino concretamente del área de Dakhla. Yo creo que con eso está dicho todo. Marruecos no cumplió su papel en materia de control de la inmigración irregular y tampoco cumple su papel en materia de repatriaciones de inmigrantes irregulares. Por ejemplo, hubo que esperar a la visita de Grande Marlaska a finales de noviembre del año pasado a Rabat para que aceptara la devolución de inmigrantes irregulares. Empezó en diciembre y se mantuvo hasta finales de marzo. A finales de marzo la cortaron. Las autoridades marroquíes permitían devolver un máximo por vía aérea de 80 inmigrantes a la semana, 20 por vuelo. Tenían que ser siempre vuelos de Las Palmas a El Aaiún, no podían entrar por otro lugar en territorio marroquí. El Aaiún no es territorio marroquí, pero en fin, no podían entrar, ser devueltos de otra manera. Y además, algo importante, tenían que llegar todos con PCR y acompañados por 2 policías. Y evidentemente los billetes de avión los pagaba el Ministerio del Interior español. Es decir, que para repatriar a cada 20 inmigrantes, pues era necesario movilizar a 40 policías. Esto se hacía 4 veces a la semana, desde Las Palmas al Aaiún hasta finales de marzo. Finales de marzo, alegando razones sanitarias y de otro tipo, Marruecos cortó las devoluciones de inmigrantes irregulares. Eso demuestra también que Marruecos en materia de inmigración irregular, diga lo que diga el ministro del Interior, no coopera. Madre mía, has comentado antes el tema de Alemania. No sé si tú manejas mejor información, o has publicado algo que decir a este respecto, pero ¿a qué se debe la actitud de Marruecos con Alemania? Porque, por lo menos desde la óptica española, no se acaba de entender muy bien a qué ha venido ese enfrentamiento, ¿no?, con Alemania. Bueno, Marruecos ha esgrimido tres argumentos en un comunicado que publicó. La crisis con Alemania se desata el 1 de marzo. Marruecos ha esgrimido 3 argumentos en un comunicado que publicó el 6 de mayo cuando llamó a consultas a la embajadora de Marruecos en Berlín. Pero yo creo que esos 3 argumentos se pueden resumir en uno: Sáhara, Sáhara, Sáhara.
Alemania es el país que una vez que Trump, el país europeo, que una vez que Trump, digamos, reconoció la marroquinidad del Sáhara, la soberanía marroquí sobre el Sáhara, el 10 de diciembre, más abiertamente mostró su desacuerdo con la decisión de Trump. Tan es así que el embajador de Alemania ante Naciones Unidas, que en diciembre del año pasado presidía el Consejo de Seguridad, convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad para debatir del Sáhara y para debatir de la decisión tomada por el presidente Donald Trump. A la salida del Consejo, el embajador de Alemania dio una especie de briefing o de charla a la prensa en la que dijo algo, aparte de mostrar, digamos, su desacuerdo con la decisión de Trump, dijo que el Sáhara era un territorio ocupado y que ocupado por Marruecos, evidentemente, y que Marruecos había enviado ahí a colonos, se refiere a la población civil que Marruecos ha enviado al territorio para probablemente intentar diluir su carácter saharaui. Y esas palabras, esa convocatoria del Consejo de Seguridad molestaron profundamente a Marruecos. Hubo otros actos después que también molestaron a las autoridades marroquíes. Tardaron en reaccionar y el 1 de marzo es cuando Marruecos corta todo tipo de relación con Alemania, es decir, no hay contactos de ningún tipo. Los dos consulados de Alemania en Marruecos, en Rabat y Casablanca, no pueden desarrollar su labor. Se ha cortado la cooperación o la ayuda al desarrollo que brinda Alemania a Marruecos, que por cierto es más generosa que la española. Y ¿qué más podemos añadir a todo esto? Bueno, y se ha cortado, y esto es importante, la cooperación en materia de seguridad, en materia de lucha antiterrorista por parte de Marruecos con Alemania. Aquí sí hay un hecho concreto que es cierto, que eso sí está demostrado, de una ayuda que brindaron los servicios secretos marroquíes a los alemanes, pero que los alemanes no aprovecharon, no supieron aprovechar. Se remonta, creo que a diciembre de 2016 o diciembre de 2015, no me acuerdo, en diciembre había un mercado de Navidad en Berlín, no sé si te acuerdas, y hubo un camión conducido por un terrorista tunecino que entró en el mercado a gran velocidad, mató a 9 personas e hirió a bastantes más. Cuando el tunecino entró en Alemania, los servicios secretos marroquíes dijeron a sus homólogos alemanes que era un tipo peligroso que convenía vigilarle. Los alemanes no se lo tomaron nota, pero no se lo tomaron muy en serio y consultaron con los norteamericanos si de verdad este tipo era peligroso. Y los norteamericanos tardaron en contestar y mientras tanto llevó a cabo el atentado. En este caso concreto sí está probado que hubo un dato que transmitieron los alemanes los marroquíes a los alemanes y que fue desaprovechado por los alemanes y que quizás si lo hubiesen vigilado, etcétera, hubiese permitido evitar el atentado. Oh, madre mía, qué nivel de detalle. Bueno, hemos visto Alemania. No me acuerdo del año del atentado, no me acuerdo si era diciembre de 2015 o 2016, ahora no me acuerdo. Así que tanto detalle tampoco. No, pero lo tiene, madre mía, qué tío. Vale, hablando de las potencias europeas, ¿no? Hemos visto Alemania, Francia, que bueno, me hizo gracia el que llamaras a Jacques Chirac, Jacques al-Alawi en el libro, entonces... Bueno, no lo llamaba yo, lo llamaban a algún periodista francés, en algunas cosas que ha escrito lo llamaban así, sí. Y si no recuerdo mal, la revista satírica francesa, Le Canard Enchaîné, también le llamaba así. Le llamaba así por su grado de entrega más a Hassan II que a Mohamed VI, a todos en todo caso. Y ahora mismo, ahora que Estados Unidos ha reconocido el Sáhara y se está portando, digamos, tan bien con Marruecos, ¿cuál es la posición francesa? ¿Están celosos, entre comillas? Ha sido ¿No es un poco banalizarlo? Ha sido solidaria con España. Francia es un país que no ha dado el paso que ha dado Estados Unidos.
pero sí se ha mostrado desde hace ya muchos años abiertamente partidaria de la solución autonómica, de una autonomía, de instaurar una autonomía en el Sáhara Occidental, y siempre ha apoyado esta propuesta, esta oferta marroquí. Francia es, yo diría, el principal valedor, junto con España, de Marruecos en Europa y en el mundo, con la diferencia de que las autoridades francesas, quizás un poco menos con Macron, pero en fin, siguen siendo muy escuchadas y muy consultadas por las autoridades marroquíes, y yo creo que incluso probablemente por el propio rey. Para las élites marroquíes, y especialmente también para aquellos que rodean al rey, Francia es un poco el país de referencia. No sé si dentro de 50 años lo seguirá siendo, pero a día de hoy sí es el país de referencia, es el país donde van de vacaciones, es el país donde mandan a sus hijos a estudiar, es el país incluso cuya lengua utilizan a veces en la intimidad, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues es un país importante. Yo decía que la postura de la diplomacia francesa ha sido solidaria con España, a diferencia de lo que pasó durante la crisis de Perejil, pero, y ahí hay un matiz importante, cuando se produjo el 10 de junio la votación de la resolución en el Parlamento Europeo que reprobaba lo hecho por Marruecos en Ceuta, la utilización de población civil y de niños para ejercer presión sobre España, ahí esa resolución fue votada por una mayoría muy holgada en el Parlamento Europeo, pero cuidado, la mayoría de los eurodiputados franceses o bien votaron en contra o bien se abstuvieron. Y visto un poco todo esto en perspectiva, en los últimos 15 años, en el equilibrio, digamos, bueno, mejor dicho, en las relaciones que mantenemos España y Marruecos, ¿cuál crees que es la dirección o el rumbo que hemos seguido? Si es que ha habido uno o no han sido todo altibajos, pero es decir, estamos en una posición, digamos, cedemos más con Marruecos ahora que hace 15, 20, 25 años o no, no sé. ¿Ese equilibrio cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que se cede siempre, excepto en la etapa, sobre todo en la segunda legislatura de Aznar. Eso no quiere decir que me parezca del todo bien cómo actúa en Perejil, pero es verdad que en términos generales se cede. Y es una relación con altibajos. Hay crisis periódicas, no tan grave como la actual, probablemente, pero hay crisis periódicas. Puedo poner ejemplos como, evidentemente, Perejil, en el islote de Perejil en el año 2002, otra crisis con un bloqueo parcial a Melilla, menos conocida, en el verano de 2010, que obligó al entonces ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a viajar a Rabat. Otra crisis de corta duración en agosto de 2014, después de la interceptación, el 7 de agosto de 2014, de la lancha real por la Guardia Civil en aguas de Ceuta. Ahí Marruecos provocó una oleada migratoria, por un lado sobre Andalucía, y además cortó durante varias semanas la cooperación con España en materia de seguridad, en materia de lucha antiterrorista. Fue necesario que el ministro Fernández Díaz fuera a Marruecos a pedir perdón, y fue también necesario que una delegación del Ministerio del Interior y de la Guardia Civil viajara a Rabat con un informe titulado Mea Culpa. No se llamaba Mea Culpa, pero es el titular que hubiésemos podido poner a ese informe, en el que reconocían haber cometido todo tipo de errores, y por eso la Guardia Civil había interceptado la lancha real en aguas de Ceuta. Y además se cargaron al jefe de la comandancia de Ceuta, que fue destinado, un teniente coronel, que fue destinado a Sevilla a raíz de este incidente. 2014 fue la anterior crisis, y yo diría que hemos tenido que esperar, han transcurrido nada menos que 7 años
para volver a tener otra crisis como la que empezó, yo diría, el 10 de diciembre del año pasado. No hay más crisis porque España no quiere, porque España no reacciona a las medidas, cuando digo España, los sucesivos gobiernos españoles no reaccionan a las medidas económicas de asfixia tomadas por Marruecos. ¿No se reacciona en ningún sentido? Perdona. Ha tenido que producirse el 17, 18, Nada 19 de nada. de mayo, el aluvión, ha tenido que producirse el 17, 18 y 19 de mayo, el aluvión migratorio sobre Ceuta, para que aparentemente el gobierno español empiece a pensar qué medidas puede tomar para proteger a esas dos ciudades ante la asfixia a las que les estaba sometiendo Marruecos. Y no se reacciona cuando, por ejemplo, en 2018 se batió un auténtico récord en materia de inmigración irregular. Y voy a dar una prueba concreta de que Marruecos, cuando quiere, controla bien sus costas. En el 2018, en la historia de la inmigración irregular, 2018 fue el peor año. El Partido Popular dice que es por culpa de Pedro Sánchez. En realidad, es verdad que en octubre, en la historia de las relaciones bilaterales, octubre de 2018 ha sido el peor año, con 11.000 y pico inmigrantes que llegaron en un solo mes. Pero el fenómeno estaba ya en marcha en los últimos meses de la legislatura de Mariano Rajoy. Ahora bien, en la primera quincena de agosto de 2018, el rey de Marruecos estuvo navegando a bordo del yate que le prestó el emir de Qatar en el Mediterráneo. Bueno, estuvo navegando fundamentalmente varios días porque iba y volvía entre Tánger y Alhucemas. Y en esas fechas que estaba el rey navegando y había evidentemente una mayor vigilancia, sobre todo de la Marina Real marroquí, a lo largo de la costa, etcétera, llegaron muchos menos inmigrantes. Es decir, es la demostración de que cuando Marruecos quiere, se para la inmigración. Pero cuando Marruecos quiere utilizarla, no solamente como forma de presión, cuidado, yo creo que en parte lo que sucedió en 2018 y lo que sucedió el año pasado, a finales del año pasado en Canarias, tiene también que ver con determinadas situaciones sociales en Marruecos. En 2018 llega a España mucho rifeño, joven rifeño, que huye de la represión desencadenada a partir de mayo de 2017 por las autoridades marroquíes en el Rif. Y yo creo que a esos jóvenes rifeños, digamos, se les abren las puertas de las costas marroquíes para que salgan. Cuanto más jóvenes salgan, menos bulla armarán, menos protestas habrá dentro. Y creo que algo parecido sucede en parte con los que llegan a Canarias a partir de finales del año pasado. ¿Por qué? Pues porque Marruecos está muy golpeado por la pandemia y por la crisis económica que lleva aparejada la pandemia, y un buen número de jóvenes de los que llegan a Canarias, no todos, que llegan desde el Sáhara, repito, y que son marroquíes, tenían un empleo en Marruecos, o bien formal, o bien informal, o bien recepcionistas en un hotel, choferes de taxi, guías turísticos, o bien vendían souvenirs en la calle a los turistas. El turismo se hunde en Marrakech, se hunde en Agadir, se hunde en Errachidía. En Marruecos no hay ni mucho menos ni ERTES, ni paro, ni las ayudas sociales que tenemos en Europa, incluida España, y esos jóvenes al cabo de un tiempo buscan a probar fortuna marchándose a Canarias. Pero es verdad que, pese a ser uno de los territorios más militarizados del mundo, no tienen ningún problema para zarpar desde el Sáhara Occidental rumbo a Canarias. O tienen muy pocos problemas, muy pocas dificultades. En este caso, entiendo aquel sistema de vigilancia costera contra la inmigración que les ayudamos a sufragar y tal, eso seguirá, imagino, todo en vigor, ¿no? Seguirán utilizando, lo quiero decir. No tengo los datos. El 19 de mayo
cuando el portavoz de la diplomacia francesa expresó su solidaridad con España por lo que había pasado en Ceuta, dio algunas cifras de la ayuda específica que la Unión Europea y sus Estados miembros habían dado a Marruecos para que ejerciera un mayor control de sus costas y de sus fronteras. Creo recordar que eran del orden de desde finales de 2018 unos 340 millones de euros. También se dio dinero antes y para mi gran sorpresa el Consejo de Ministros de España del 18 de mayo, día en que se está produciendo, el aluvión marroquí sobre Ceuta, segundo día del aluvión, el Consejo de Ministros aprobó una ayuda para el Ministerio de Interior de Marruecos del orden de 30 millones de euros. Creo que, no sé, me hubiese parecido razonable por parte de las autoridades españolas retener esa ayuda, pero no lo hicieron y la entregaron a Marruecos. Y hablando un poco digamos, de la situación actual, tú que además escribiste, es muy interesante leer tu libro de nuevo, Vecinos Alejados, porque vas viendo cómo va fraguándose todo hasta llegar a Perejil, ¿no? Pero antes de Perejil hay muchas otras cosas. Entonces, con esa perspectiva que tú ya tienes, ¿en qué punto de la crisis crees que estamos? ¿Está decayendo? ¿Va a ir a más? ¿Qué opinión tienes? Bueno, estamos en un stand-by, estamos en una especie de compás de espera. Yo no sé si hay movimientos subterráneos. Me da la impresión, desde luego, que la ministra de Asuntos Exteriores no tiene ningún tipo de interlocución con las autoridades marroquíes. El gobierno de España, yo diría que tenía fundamentalmente dos cartas que jugar si quería, digamos, ir restableciendo la relación con Marruecos. Yo no veo por parte del gobierno, yo si fuera gobierno creo que no tendría ninguna prisa en restablecer esa relación. No digo que no haya que llevarse bien con Marruecos, pero digo que si fuera gobierno no veo por qué hay que darse prisas. La crisis la ha desencadenado Marruecos. Bueno, en un momento dado habrá que reconciliarse, pero yo creo que no hay mucha prisa. Yo creo que el gobierno tiene dos o tres cartas que jugar. Una de ellas es pedir a Estados Unidos que se implique como mediador, como sucedió en Perejil. Creo que la ministra de Asuntos Exteriores se lo ha pedido a Blinken, el secretario de Estado, Anthony Blinken, pero no sé cuál ha sido la respuesta norteamericana. En todo caso, es algo que no ha trascendido. En segundo lugar, creo que también el gobierno, si quisiera, podría pedir al rey Felipe VI que se implicara y que llamara al rey Mohamed VI. Yo creo que es al único español al que el rey Mohamed VI sí se le pondría al teléfono. Pero me da la impresión de que por ahora el gobierno de España no ha querido jugar esa carta. Y después yo creo que si hay una remodelación del gobierno aquí en España, como se rumorea en el mes de julio, si Pedro Sánchez ofrece a las autoridades de Marruecos la cabeza de la ministra Arantxa González Laya, esto será bienvenido en Marruecos y allanará quizás el camino hacia la reconciliación. Yo, sin valorar la labor de la ministra como buena o como mala, no me parecería razonable que el presidente del gobierno ofrezca al vecino la cabeza de la ministra de Asuntos Exteriores. Pero es verdad que González Laya se ha convertido, para mí de forma un tanto inexplicable, en la bestia negra de las autoridades marroquíes. ¿Y por qué digo inexplicable? Porque cuando escuchamos todo lo que ha dicho sobre la crisis, su lenguaje es, en términos generales, mucho más benevolente, amable y complaciente con Marruecos que, por ejemplo, el lenguaje de Margarita Robles, que ha llegado a hablar de chantaje por parte de Marruecos. Y si se tiene, en fin, yo creo que las autoridades de Marruecos, a juzgar por los pronunciamientos públicos, tendrían que considerar que Margarita Robles es su bestia negra y no González Laya. Pero no, basta con leer la prensa oficialista en Marruecos, es decir, prácticamente toda la prensa, para darse cuenta de que la bestia negra es González Laya. Joder, y
¿Se debe eso a que la acusarán de haber aceptado que enviaran a Gali a España, quizás? Sí, O... eso es, sí. Ah, Sí. Por lo que sabemos, que sigue siendo digamos, un capítulo relativamente opaco, primero había muy poca gente en el gobierno, hubo división de opiniones. Grande Marlaska, que es el más querido por las autoridades marroquíes, sin lugar a dudas, se opuso, o mejor dicho, se mostró reacio. González Laya se mostró proclive, pero cuidado, en última instancia, el que tomó la decisión no es ni González Laya ni Grande Marlaska, es un señor que se llama Pedro Sánchez. Así que eximamos de cualquier responsabilidad o de mucha responsabilidad a González Laya. Ella hizo la propuesta de que se le admitiera y fue admitido y hospitalizado en España por razones estrictamente humanitarias. Hablemos, ya que no nos queda mucho tiempo, de el rey de Marruecos. Tú que has podido hablar con gente, lógicamente no has tratado con él nunca directamente, pero tú que has podido hablar con gente que sí lo ha Sí, hecho, he antes tratado le... con él directamente. No, perdona, te interrumpo porque he tratado con él directamente. Primero, yo le hice, junto con el que era entonces mi director, Jesús Ceberio, en El País, yo le hice en 2005 la última entrevista que dio a la prensa extranjera. Exactamente el 10 de enero de 2005 en la residencia real de Guadalajara, en las puertas del desierto. Y desde entonces no ha vuelto a dar ninguna entrevista a la prensa extranjera y, por supuesto, nunca ha dado una entrevista a la prensa marroquí. Eso demuestra el concepto que tiene de su propia prensa. Y yo creo que, en fin, él quedó contento de la entrevista por muchas razones que son largas de contar, pero no creo, estoy absolutamente convencido de que quedó contento de la entrevista en el diario El País, pero aún así todo no ha vuelto a dar una sola entrevista a la prensa extranjera. Y esa fue una de las ocasiones en las que tuve trato con él. Tuve trato con él en otra ocasión cuando era en el año 89, cuando era joven príncipe heredero y yo todavía joven periodista, en el Palacio Real de Sjirat, porque su padre, Hassan II, nos le presentó. Digo nos porque éramos varios periodistas españoles que fuimos a ver a Hassan II, rey todavía, y se empeñó en que tomáramos un aperitivo al borde de la piscina del palacio con sus dos hijos varones. Y ahí conocí a los dos hijos. Y después yo en algunas ocasiones, cuando tenía una relación fluida con Palacio, le he escrito al rey de Marruecos para pedirle favores profesionales, como poder hacer un recorrido largo de varios días hacia la que es la frontera más larga cerrada en el mundo, que es la frontera entre Argelia y Marruecos. Poder hacer un recorrido detallado durante días con un fotógrafo. Y algo que me había denegado en aquel momento el ministro de Interior de Marruecos. Y el rey de Marruecos me contestó a través de un consejero real diciéndome que se había leído la carta y que estaba de acuerdo y que estaba autorizado y que me pusiera en contacto con el Ministerio de Interior para organizar ese viaje. Así que algo de trato he tenido con el rey. Vale, perdona, no desconocía todos esos detalles, No. la verdad. ¿Y cómo es cuál es su personalidad? Es decir, yo pensando en decisor, si me tuviera que poner en su lugar y decir, ¿qué estará pensando ahora? ¿No es impulsivo, es frío, es calculador? ¿Cómo es el rey de No, yo Marruecos? creo que en la intimidad es impulsivo, pero al mismo tiempo, porque ha tenido ataques de enfado, de cólera con sus colaboradores, es sabido, algunos han trascendido en la prensa, algunos han sido muy gordos, hay colaboradores que han sido apartados de Palacio justamente por eso, por los choques. Ha tenido también ataques, digamos, a grandes enfados, pues visitando alguna institución, ha pasado en alguna ocasión, visitando alguna obra en construcción, etc. Yo recuerdo un ataque que tuvo visitando un orfanato en el área de Casablanca y ahí se enfadó y pegó unos cuantos gritos porque lo que vio no le gustó.
así, pero al mismo tiempo es una persona tímida, y eso lo digo en función de mi propia experiencia, insegura frente al extranjero, insegura frente al periodista extranjero. Yo creo que él, el tiempo que pudo durar la entrevista, que fueron unos 50 minutos, lo pasó mal, lo pasó mal. Y en alguna otra entrevista anterior, yo he hablado con algún otro periodista sí, que pudo entrevistarle años antes de que yo lo hiciera, y también se le notaba incómodo. Y tengo un amigo que le entrevistó cuando era príncipe heredero, y también muy a disgusto, incómodo, tenso, etc. Yo creo que probablemente esa sea la razón por la cual no ha vuelto a dar desde enero de 2005 ninguna entrevista. Claro, imagino que para alguien como él, tan como comentaba el exministro, acostumbrado a tener todo el poder, que alguien le esté interrogando y tal, le tiene que resultar igual un poco raro, ¿no? Contra Bueno, natura para él, ¿no? él había pedido que se le mandara un cuestionario por escrito, etcétera. Quiero decir, muchas sorpresas no había en la entrevista. Es verdad que hubo alguna repregunta en función de lo que él contestaba, etcétera. Y es verdad lo que has dicho, él ostenta todo el poder. Marruecos es lo que algunos politólogos marroquíes lo definen así, es una monarquía ejecutiva. Y basta con leerse la Constitución de Marruecos para constatar que la nueva, la que entró en vigor en julio de 2011, para constatar que el jefe del Estado ostenta prácticamente todo el poder ejecutivo y no está sometido a ningún tipo de control. Por supuesto, no está sometido a ningún tipo de control parlamentario. Yo diría que los gobiernos de Marruecos, y especialmente el que está ahora gobernando, el que está ahora en el actual, digamos, son un poco gobiernos de cartón piedra. Ha habido determinados momentos con dos jefes de gobierno, uno era Youssoufi, el socialista, en las finales de los 80, y otro quizás con Benkirane en el año 2011, que han tenido un poco más de mayor, un margen de maniobra en algunas carteras algo mayor, pero hoy en día ese margen de maniobra de los ministros es muy escaso, por no decir nulo. Y después hay una serie de ministros que son, digamos, directa o indirectamente un nombramiento del rey. Por supuesto, el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro del Interior, normalmente también el ministro de Justicia, y lo que llaman el administrador general de la defensa. En Marruecos no hay un ministerio de la defensa, y entonces hay un administrador general de la defensa que es prácticamente como un ministro, pero que no forma parte formalmente del gobierno y que también es nombrado por el rey. Bueno, pues ya vamos acabando. Te voy a hacer una última pregunta porque no me puedo resistir. ¿Se sabe algo a ciencia cierta del estado de salud de Mohamed VI y de cómo es su hijo? ¿Qué carácter tiene? O bueno. Del estado de salud, bueno, él ha sufrido, ha padecido dos operaciones, la última hace un año, por arritmias cardíacas que han sido corregidas, y tiene algún tipo de enfermedad pulmonar. Normalmente la que más se menciona es EPOC, bueno, una insuficiencia pulmonar, pero lleva una vida, yo diría que prácticamente normal. Ha perdido peso estos últimos meses. Yo diría que puede llevar una vida normal. Tiene, eso sí, que digamos, pues estar vigilado un poco más que la mayoría de los ciudadanos, digamos, vigilado por los médicos, quiero decir, sometido a un cierta... Pero bueno, yo creo que lleva una vida bastante normal. Del hijo, que ha cumplido ya la mayoría de edad, está estudiando en una universidad privada en Marruecos, acabó el año pasado el bachillerato, lleva ya un año de carrera, en fin, estudia una mezcla de ciencias políticas, economía y gobernanza, en la que se supone que es probablemente la mejor universidad privada de Marruecos.
que está repartida entre Rabat y Mezlimán en el sur del país, cerca de Marrakech. Y lo único que sí se sabe es que está muy apegado a su madre, porque a la princesa Lala Salma, porque ha vivido mucho más con ella que con su padre, porque su padre estaba fuera y ha pasado durante mucho tiempo, largas temporadas fuera del país, hasta 2018, sí, hasta 2017, digamos. Y bueno, probablemente, yo no digo, el padre le encarga cada vez más. Bueno, le ha encargado, porque ahora evidentemente con la pandemia se ha reducido todo mucho, pero le ha encargado muchas tareas de representación en actos, en medallas, condecoraciones, inauguraciones, etcétera. Algunas muy, muy, muy importantes, como por ejemplo, que eso, si no recuerdo mal, fue en 2019, la inauguración de la ampliación del puerto Tangermet, en que en el último momento el padre renunció a hacer esa inauguración y mandó a su hijo. Madre mía, pues no te voy a entretener más, Ignacio. Muchísimas gracias por todo, por la repetimos concisión. cuando quieras. Sí, pues yo encantado. Además, esto como salta cada 2x3 y hay que ofrecer información de calidad, yo, bueno, lógicamente le digo a todo el mundo lo mismo. Ignacio ya veis todo lo que sabe, cómo lo tiene interiorizado. Entonces, si queréis estar bien informados de Marruecos, yo ahora mismo creo que sus artículos son de lo mejor que se hace, básicamente, si no directamente lo mejor. Y no es por hacer la pelota ni nada. Pero bueno, pues... No, hombre. Pues eso, muchísimas gracias por haberlo escrito. Muchísimas gracias a todos. Por invitarme a tu canal. Hombre, ya te digo. Gracias. Hasta la próxima. Y solo una Devotio Ibérica, voy a hacer una publicación para responderte específicamente a lo que has preguntado. Y a los demás, recordad que este domingo tenemos el vídeo dominical sobre la política exterior española, patrocinado, por cierto, por la cuchillería Aitor. Así que nada, muchas gracias por estar ahí. Espero que hayáis disfrutado de estas 2 entrevistas y nos vemos este domingo.